con el fin de demostrar nuevamente el fracaso de López en la administración federal, pues sigue con su despolítica de abrazos y no balazos y se ufana de haber dejado en libertad al hijo de el Chapo Guzmán, Ovidio, hace algunos años, que dice que para evitar la muerte de personas inocentes. Y la realidad es que a él no le importa la vida de las personas, como sucedió con los 40 migrantes a los que ordenó que se detuvieran y que no fueran dejados libres para cumplir las órdenes de Biden de servirle de policía para que los migrantes no puedan cruzar a los Estados Unidos. Y más bien la política de López de abrazos y no balazos es simplemente el membrete, la tapadera, para que haya algún signo de legalidad. Pero la realidad es que López tiene un compromiso de facto con los narcotraficantes y la delincuencia organizada, porque ellos lo llevaron al triunfo en que resultó presidente de la República. Y sabe él perfectamente bien que un pacto entre esa delincuencia se cumple con sangre. Por eso es que López les permite a todo tipo de delincuentes que hagan su agosto en el país, que trafiquen con fentanilo, que hagan levantones, que cobren piso, que tengan atemorizada a la población, sobre todo a la rural y no rural, porque López sabe que si él les pone un freno y cumple con sus obligaciones contraídas constitucionalmente, van a ir por su cabeza. Y eso es lo que López está haciendo. No es cierto que quiere atacar los males o más bien las causas. Lo que está haciendo es protegerse en salud, y conviene recordar lo que hizo con la liberación de Ovidio así. De cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. Y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el presidente Donald Trump. En 2 o 3 asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe, en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia Levarón y de otras familias. Bueno, López es un cínico porque no le importa meter a Trump, que es el que lo humilló cuando le tronó los dedos para que con 3,000 elementos de la Guardia Nacional se pusiera como gato de las fronteras de Trump, y es lo que está haciendo actualmente con Biden. Eso es por un lado. Por el otro, López no tiene facultades de hacer una política de abrazos y no balazos, porque la Constitución lo constriñe en su artículo 87 a cumplir la ley y a observarla. Y a López solamente se le mete la ley en su cabeza cuando se trata de actos demagógicos, como es el asunto de sus programas del bienestar, que es otro fracaso,
porque esos programas son pagados. López paga a la mayoría del pueblo pobre para que lo apoyen. Esas son sus agarraderas. Lo mismo pasa con el ejército, al que le ha otorgado contratos millonarios, y a los amigos de sus hijos, que son prestanombres, y de donde ha sacado una inmensa fortuna tanto él como sus hijos. Es falso que los 200 pesos, es falso que las ganancias del último libro, de eso vivan. No, es cierto, López está robando al país. El asunto es que no hay una forma para poder demostrar que López está cometiendo el delito de peculado y que sus hijos están cometiendo el delito de fraude y los que resulten. Y esta situación, esta intolerancia de López para que pueda detener a los delincuentes va a seguir hasta el último día de su gobierno, porque insisto, él tiene que quedar bien con los delincuentes para que lo apoyen en su desgobierno y que lo apoyen para que sus corcholatas salgan triunfantes y quede impune en sus delitos, para que le cuiden las espaldas y para que finalmente, como él lo ha afirmado, para imponer su cuarta transformación, que es un paso directo a un sistema comunista como el de Venezuela. López es un tipo, además de cínico, es un mediocre. Es un tipo que no le importa el bienestar de los mexicanos. Él sigue adelante con su proyecto porque el bienestar de los mexicanos es letra muerta. Y miren ustedes, sigue insistiendo en su política de abrazos y no balazos, porque es un cínico desvergonzado. Hay agresiones que se presentan en contra de Fuerzas Armadas o de policías estatales. Hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y Fuerzas Armadas y policías también. Y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz. Y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos que tienen organizado, presidente? Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta. Claro, se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los cuestionan y ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia, porque mucha gente que ayuda, los mismos familiares, porque es muy triste el que pierdan la vida quienes en una familia deciden, uno de los miembros, dedicarse a la actividad delictiva, o luego es detenido, va a la cárcel, y ahí van las madres, ¿no?, por el amor a los hijos, a pedir su libertad constantemente. Pues bien, con todas los disparates y las insensateces que expresa López, no solamente es un pendejo, lo más grave, es un traidor a la patria. ¿Cómo es posible que con su sola verborrea, que no tiene nada de moral, quiera convencer a la gente de que a él le interesa la vida de los jóvenes y que es conveniente hablar con sus familias para que regresen al camino de la normalidad, del bien? Eso no puede existir en un presidente. López, y lo voy a recordar, cuando entró a la presidencia de la República, juró respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, viendo en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la nación, y que si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. López no tiene por qué valerse de estupideces para violar la Constitución. Esos argumentos de que no es justo y que son jóvenes y que la violencia y que eso no, él no es un sacerdote, no está consagrado a expresar la palabra de Dios. Él es un presidente de la República y está de por medio el bien superior de la nación, que son las vidas de miles de mexicanos que han sido masacrados. Es aproximadamente 160, 170 mil muertes dolosas. Y aquí a la conclusión que quiero llegar es que López es un sujeto que tiene convenios con los narcotraficantes. Una persona normal, y más un presidente, no estaría sosteniendo, como lo hace López, un programa de gobierno de abrazos y no balazos, porque como lo expresé en el artículo 87, se le impone la obligación de respetar la Constitución y las leyes, y además de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, viendo en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la nación. López está viéndolo al revés, este precepto. Está velando más bien por la seguridad y el bienestar de los narcos, y el bienestar y la prosperidad del pueblo le importa un pito, porque López piensa seguramente que todo el tiempo va a ser impune en sus delitos, en sus atrocidades. Y mi conclusión es que López es un ser que no tiene conmiseración con nadie, es un psicópata, es un narcisista. La conmiseración es de dientes para afuera. López no tiene conmiseración con los narcos ni con la delincuencia organizada. Él hizo un negocio con estos y llegó al grado, en esta última declaración que rindió en su mañanera del día 30 de mayo del 2023, que puede llegar a concertaciones con los narcotraficantes para que cese la violencia. Esto es una confesión de un tipo que no es presidente de la República, es el benefactor de los narcotraficantes. Por ello, yo invito al pueblo a que se haga una campaña en el sentido de que López no es presidente de los mexicanos. López es el gobernante de los narcos y la delincuencia organizada, porque es un desalmado y es un cínico y es un corrupto. Gracias.